Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Anabel y en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer esta mochila tan chula de Mickey Mouse. No me digáis que el proyecto de costura de hoy no es un amor. Yo tenía esta mochila en proyectos pendientes desde hace muchísimo tiempo. Y es que a mí todo lo relacionado con Disney me encanta. Esta mochila tiene el tamaño perfecto para llevar lo necesario del día a día, con un bolsillo forrado en el exterior y otro con cremallera en el interior. Sirve tanto para utilizarla nosotras, ya que todo lo referente con Disney se lleva muchísimo, o para los peques, para la guardería, extraescolares o excursiones. Ya os digo que esta mochila la pienso utilizar yo, aunque bueno, algunas veces se la dejaré a mi peque. La semana que viene habrá otro tutorial que será el conjunto completo de esta mochila. Ya veréis a lo que me refiero. En esta mochila aprenderemos a hacer un bolsillo en el interior del forro con cremallera, ya que el bolsillo del exterior es prácticamente igual que el bolsillo que le pusimos a la bandolera de la Supernena. Y vamos a pulir el interior del forro con cinta al bies, al igual que pulimos el interior del neceser Cartubox. Ya veréis que teniendo en cuenta estos pasos, que ya lo hemos hecho en anteriores tutoriales, la confección de esta mochila va a ser súper fácil. Así que ¿os gusta tanto como a mí esta mochila de Mickey Mouse? ¿Se animáis conmigo a hacerla? Pues vamos a comenzar. Para la parte del exterior de la mochila voy a utilizar esta loneta en color negro. Y para la parte del forro y el bolsillo frontal voy a utilizar este popelín en color rojo. Esta tela la podéis encontrar en Cookie Store. Os voy a dejar el link directo a su página web en la cajita de descripción de este vídeo. Deciros que con mi código de descuento que os dejo por aquí en pantalla tenéis un 10% de descuento en toda su página web. Los patrones de esta mochila lo podéis comprar enviándome un mensaje por privado a mi Instagram o a mi Gmail, como queráis. Os lo voy a dejar por aquí abajo y en la cajita de descripción de este vídeo. Una vez que lo tengáis, imprímelos, únelos, recórtalos y corta y entretela cada pieza tal y como viene indicado en el patrón. Vamos a comenzar haciendo los botones que tiene decorativo Mickey Mouse en su pantalón y que se lo pondremos en el bolsillo frontal. Estas dos piezas las podéis cortar de fieltro. Yo la parte de atrás la he cortado de fieltro negro y la parte de delante de polipiel plateada. Pero si no tenéis, podéis utilizar dos botones grandes en color negro. Después colocamos la pieza plateada encima de la pieza negra, dejando el derecho mirando hacia el exterior. Como veis, la pieza negra sobresale un poquito de la pieza plateada. Por ello vamos a centrarla muy bien para que la pieza negra sobresalga por todo el contorno por igual. La centramos muy bien y la sujetamos con las pinzas. Una vez que la tengamos lista, vamos a coger la pieza del exterior del bolsillo frontal y lo plegamos a la mitad por la parte del ancho para marcar el centro. El centro lo podéis marcar haciendo presión, al igual que yo, para que quede marcado, poniéndole unos alfileres o haciéndole un piquete con las tijeras, como queráis. Después colocaremos los botones decorativos de manera que quede desde ese centro hacia un lado y desde ese centro hacia el otro lado hasta el botón 3,5 centímetros y desde el lateral de la parte de arriba y desde el lateral de la parte de abajo hacia el botón 5,5 centímetros. En el caso de que estéis utilizando polipiel para la parte del exterior del botón, al igual que yo, no lo podemos sujetar con alfileres, ya que quedaría la marca. Por ello, para poderlos coser bien y que no se nos muevan, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de silicona caliente o pegamento textil en la parte central. Esto solo sería necesario si utilizaseis polipiel al igual que yo. Si hacéis las dos piezas de fieltro, pues simplemente las sujetáis con un alfiler. Y una vez listo, le pasamos una puntada por todo el contorno en la pieza más pequeña.
Una vez listo, cogemos la cremallera del bolsillo del exterior y en el lateral de la parte de arriba la colocamos enfrentando los derechos. Después cogemos una de las piezas del forro, ya veréis que vamos a cortar 2 piezas de forro para este bolsillo frontal. Lo colocamos enfrentando los derechos, lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada. Una vez cosido, echamos el forro hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera. Y seguido le pasamos una puntada por todo el contorno muy pegadita al lateral para dejar el forro sujeto a esta pieza. Una vez hecho, vamos a coger una de las piezas frontales del exterior de la mochila y en la parte de abajo vamos a colocar, como veis, el bolsillo. Y con cuidado, sin que se nos mueva, vamos a meter con ayuda de las manos hacia adentro el lateral de la parte de arriba de la cremallera. La sujetamos con una mano y con la otra sujetamos el lateral que hemos metido hacia adentro. Volcamos el bolsillo, como veis, y colocamos el otro forro del bolsillo enfrentando los derechos en ese otro lateral de la cremallera. Lo sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada. De esta manera, al volcar el bolsillo ya veréis que quedará forrado en el interior y no quedará ese lateral de la cremallera visto en el interior. Ahí veis que os muestro cómo quedaría el bolsillo una vez cosido. Una vez cosido, volcamos la pieza del forro y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita a la cremallera. Una vez hecho, volcamos por completo el bolsillo, lo cuadramos muy bien, lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada por todo el contorno muy pegadita al lateral para dejar el bolsillo cerrado. Y ya tendríamos el bolsillo frontal de la mochila listo. Ahí veis lo bien que queda forradito en el interior. Después vamos a hacer las orejitas. Para ello cogemos las 4 piezas. Ya veréis que 2 de ellas van entreteladas y las otras 2 no. Y vamos a enfrentar los derechos de las piezas que no van entreteladas con las que sí van entreteladas. Las sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra, dejando sin coser el lateral recto de la parte de abajo. Una vez hecho, le damos la vuelta por la parte de abajo y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral por todo el contorno. Después cogemos la pieza que tiene el bolsillo frontal y la plegamos a la mitad para marcar el centro de la parte de arriba con un alfiler. Y desde ese centro hacia un lado y desde ese centro hacia el otro lado vamos a marcar 6 centímetros. Y justo ahí vamos a colocar las orejitas. La ponemos enfrentando los derechos con la pieza del exterior mirando hacia abajo, como veis. La sujetamos con un alfiler y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral. Una vez cosida la dejamos mirando hacia abajo y le damos la vuelta a esta pieza. Una vez hecho, vamos a coger una de las 2 piezas del forro de estas 2 piezas frontales del exterior de la mochila y lo colocamos enfrentando los revés de ambas piezas, como veis, dejando el derecho mirando hacia el exterior. Lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral por todo el contorno para dejar el forro sujeto a esta pieza. Y ya tendríamos la pieza frontal de la mochila lista con el bolsillo del exterior, las orejitas y el forro. En este caso tenemos que dejar las piezas del forro cosidas, ya que va a ir el interior de la mochila pulido con cinta al bies. Ahora vamos a hacer la parte del cierre. Para ello cogemos una de las 2 piezas del cierre, la cremallera, y una de las 2 piezas del forro. Colocamos la cremallera enfrentando los derechos en uno de los 2 laterales del largo de la pieza del exterior del cierre y la pieza del forro enfrentando los derechos, como veis. La sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada. Una vez cosido, echamos la parte del forro hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral.
Una vez hecho, cogemos la otra pieza del exterior y enfrentamos los derechos con el otro lateral de la cremallera y colocamos la otra pieza del forro enfrentando los derechos. Como veis, lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada. Después echamos el forro hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera, al igual que hicimos con el otro lateral. Una vez hecho, le ponemos el cursor a la cremallera en caso de que estéis utilizando una cremallera de a metros, al igual que yo. Después cogemos la pieza de la parte de abajo del exterior del cierre y colocamos la pieza de la cremallera en un lateral enfrentando los derechos, como veis. Después colocamos la pieza del forro de la parte de abajo del cierre enfrentando los derechos en ese lateral, lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada. Seguido llevamos el otro lateral de la cremallera hacia el otro lateral del cierre de la parte de abajo del exterior enfrentando los derechos. Colocamos el otro lateral del forro enfrentando los derechos con la parte del interior de la cremallera. Como veis, lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada. Después echamos el forro hacia atrás, le damos la vuelta a esta pieza y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera. Una vez hecho, sujetamos toda la parte del forro a la parte del exterior y le pasamos una puntada por todo el contorno en los dos laterales muy pegadita al lateral para dejar sujeto la parte del forro a la pieza del cierre. Y ya tendríamos lista la pieza del cierre. Después vamos a hacer el bolsillo del interior del forro. Para ello cogemos la otra pieza del interior del forro y la pieza del bolsillo del interior. En la parte de revés de esta pieza, en la parte de arriba, tenemos que marcar dónde va a ir la cremallera. Ya veréis que lo tenéis indicado en el patrón. Y una vez que tengamos lista esta pieza, vamos a colocarla enfrentando los derechos con la pieza del forro, como veis, a 5 centímetros hacia abajo desde el lateral de la parte de arriba del forro hasta el bolsillo, cuadrándola muy bien en el centro para que quede la misma medida en ambos laterales. Lo sujetamos muy bien con los alfileres y le pasamos una puntada justo por encima de esa marca, es decir, justo por encima de ese rectángulo. Una vez cosido, retiramos los alfileres, plegamos esta pieza y hacemos un piquete justo en el centro del rectángulo. Y por ese piquete vamos a cortar la línea central que hemos marcado en ese rectángulo y las 4 esquinitas horizontales, sin llegar a la costura. Y una vez hecho, metemos el bolsillo hacia la parte del interior del forro y planchamos muy bien esa abertura. Después dejamos la pieza del forro con el derecho mirando hacia arriba, cogemos la cremallera del bolsillo y la colocamos de manera que quede la parte de arriba mirando hacia el exterior, como veis. La cuadramos muy bien en ese rectángulo de manera que sobre en cada lateral de la cremallera 1 centímetro o centímetro y medio. La sujetamos muy bien con los alfileres y le pasamos una puntada por todo el contorno muy pegadita al lateral del rectángulo.
y de esta manera os tiene que quedar. Una vez lista la cremallera le damos la vuelta a esta pieza y vamos a cerrar el bolsillo. Para ello plegamos la pieza del bolsillo como veis hasta la parte de arriba, hasta el lateral que sobresale un poquito de la cremallera. Lo sujetamos con los alfileres y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra. Seguido le pasaremos una puntada en zigzag por todo el borde para que no se deshilache, teniendo mucho cuidado de no pillar al coser la pieza del forro. Y una vez hecho de esta manera os tiene que quedar. Ya veréis que es un bolsillo súper fácil de hacer, que queda en el interior del forro súper profesional y que es súper práctico. Para las asas de la mochila podéis utilizar cinta de algodón, al igual que voy a hacer yo, cinta de nylon o hacerla de la misma tela, como queráis. Y para las cogidas de las asas vamos a necesitar 2 pasadores y 2 cogidas. Estos pasadores, las cogidas, al igual que la cremallera que he utilizado para hacer la mochila, lo podéis encontrar en Mercería de Pili. Os voy a dejar el link directo a su perfil de Instagram en la cajita de descripción de este vídeo. Deciros que con mi código de descuento que os dejo por aquí en pantalla tenéis un 10% en todos sus artículos. Después vamos a cortar las asas. El largo del asa lo podéis cortar como más os guste. Yo he cortado 2 tiras de 1 metro con 20 centímetros. Para el asa de la parte de arriba vamos a cortar un trocito de 22 centímetros y para las 2 cogidas de la parte de abajo 2 trocitos de 8 centímetros. Una vez que la tengamos lista vamos a coger la otra pieza del exterior y la plegamos a la mitad para marcar el centro de la parte de arriba con un alfiler. Y en ese centro vamos a colocar el asa de la parte de arriba plegado a la mitad, como veis mirando hacia abajo, y lo sujetamos con las pinzas. Después justo a la vera en cada lateral del asa de la parte de arriba vamos a colocar las 2 asas más largas y las sujetamos con las pinzas. Después cogemos los 2 trocitos de las cogidas, lo pasamos por las cogidas dejándolo plegado y vamos a medir 3 centímetros hacia adentro desde ambos laterales de la parte de abajo de esta pieza. Justo en esa marca las colocamos y las dejamos sujetas con las pinzas. Una vez hecho, con cuidado sin que la asa quede torcida, desde la parte de arriba le ponemos el pasador. Después metemos ese extremo por la cogida, dejamos el tramo que queramos que ceda después el asa hacia el pasador, metemos de nuevo ese extremo por la parte de atrás del pasador y dejamos plegado ese extremo 1 centímetro hacia adentro, sujeto con las pinzas en la parte de atrás del asa, y repetimos lo mismo con el otro asa. Y una vez que lo tengamos todo listo vamos a pasarle una puntada muy pegadita al lateral a las asas de las partes de arriba, en los laterales de las cogidas de las partes de abajo, y una doble puntada para que quede muy bien afinanzada y que soporte bien el peso de la mochila a cada extremo de la parte de atrás de los pasadores. Una vez cosido le damos la vuelta a esta pieza y vamos a ponerle la pieza del forro enfrentando los revés. En este caso sería la pieza del forro que lleva el bolsillo con cremallera en el interior. La sujetamos muy bien con las pinzas y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral por todo el contorno. Y ya tendríamos lista la pieza de la parte trasera de la mochila. Y ya con todas las piezas listas vamos a comenzar a cerrar la mochila. Primero vamos a marcar todos los centros. Para ello cogemos la pieza del exterior principal,
la plegamos a la mitad y marcamos el centro de la parte de arriba y de abajo con un alfiler. Después cogemos la pieza del cierre, la plegamos a la mitad haciendo coincidir la costura de la cremallera y marcamos los centros de arriba y de abajo de ambos laterales con alfileres. Una vez listo, cogemos la pieza del exterior, como veis la ponemos mirando hacia nosotros y ponemos la pieza del cierre enfrentando los derechos. Hacemos coincidir los piquetes centrales y colocamos la pieza del cierre por todo el contorno sujetándola con las pinzas. Y una vez hecho le pasamos una puntada por todo el contorno. Una vez cosido vamos a pulir todo el contorno con cinta al bies. Para ello, como veis, abrimos la cinta al bies enfrentando los derechos, plegamos hacia adentro el extremo 1 centímetro y empezamos a colocarla desde el centro de la parte de abajo. Al llegar a ambas esquinas de la parte de abajo le hacemos un pequeño piquete a la cinta al bies sin llegar a la doblez para que así podamos moldear muy bien esa esquina. Y al llegar al final cortamos la cinta al bies de manera que quede ese extremo montado encima del otro 1 centímetro. Y una vez hecho le pasamos una puntada. Para pasar esta puntada vamos a ir guiándonos por la costura anterior, es decir, como veis vamos cosiendo de manera que queda la cinta al bies por la parte de abajo. Vamos cosiendo despacito y con cuidado, ayudándonos muchísimo de las manos, retirando poquito a poco los alfileres y fijándonos muy bien que vayamos cosiendo justo por el primer pliegue de la cinta al bies. Ya veréis que no es nada complicado y una vez que la estéis cosiendo es súper fácil. Una vez cosida cortamos un poquito por todo el contorno el exceso de tela y vamos a ir plegando hacia adentro para tapar esa costura la cinta al bies y sujetándola con las pinzas. Al llegar a ambas esquinitas hacemos un pequeño plieguecito, como veis, para dejar esa esquinita bonita con la cinta al bies y lo sujetamos con las pinzas. Una vez listo ya veis lo bonito que queda pulido con la cinta al bies el interior de la mochila y el forro queda totalmente sujeto al borde. Después dejaremos cosida la cinta al bies dándole unas puntadas invisibles a mano por todo el contorno. Y una vez hecho, mirar qué bonito queda pulido con la cinta al bies el interior de la mochila.
Después vamos a coger la pieza de la parte de atrás de la mochila y vamos a sujetar las asas en la parte del centro con unas pinzas para que no nos molesten al coser. Después la plegamos a la mitad y marcamos el centro de la parte de arriba y de abajo con un alfiler. Después colocamos la pieza de la mochila enfrentando los derechos. Con esta pieza hacemos coincidir los piquetes centrales y los sujetamos por todo el contorno con las pinzas. Y una vez hecho le pasamos una puntada. Después puliremos todo ese contorno con la cinta al bies al igual que hicimos con el otro lateral. Y una vez cosido ya tendríamos el interior de la mochila totalmente terminado. Ya veis lo bonito que queda pulido con la cinta al bies. Queda una costura súper limpia y profesional. Por último ya solo nos quedaría darle la vuelta a nuestra mochila tan chula de Mickey Mouse, sacando muy bien las esquinitas hacia afuera y ya la tendríamos totalmente terminada. Espero que os haya gustado muchísimo este tutorial. Es un proyecto de costura al que hay que ponerle muchísimo cariño y amor, pero ya veréis que el resultado merece muchísimo la pena. Un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!